Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar a explicar lo que viene siendo como el evento bien lo menciona en su momento y vamos a comenzar a lo que es los avances de planeación que tiene en este caso la empresa denominada Centro de Capacitación y Servicios Educativos YESEMS y que bueno, está preparando poco a poco para este nuevo ciclo escolar que comienza en el mes de agosto y que pues es importante dar algunas referencias al respecto y sobre todo, bueno, eh, hablar un poquito de la cuestión sobre lo que se ha mencionado mucho, que es la reestructuración del marco curricular común, aunque hasta cierto punto no se ha dicho nada de que sea totalmente a nivel federal, pero sí hay documentos que ya lo pareciera ser que poco a poco lo van a empezar a reestructurar a nivel federal, ya que el documento no viene del Estado de México, viene desde la página propia de lo que es el marco curricular común y que en este caso, pues bueno, viene siendo referencia a lo que vendría siendo a nivel federal, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar al respecto después, posteriormente sobre eso. Un saludo para cada uno de los presentes en esta sesión. Soy el doctor Oscar Daniel Ramos Martínez, que es el encargado del área de lo que es la parte de comunicar esos avances, esas modificaciones. Y pues bueno, en su momento saben perfectamente que si llegara a haber una duda al respecto o algo por el estilo, podrían ustedes realizar los comentarios pertinentes o en este caso los mensajes necesarios. Ya saben los medios por los cuales nos movemos, están publicados en la página oficial de Facebook y pues bueno, incluso si ustedes saben perfectamente también que a partir de ese semestre ya se cuenta con una página en línea, ¿no? Aunque esa página en línea, pues bueno, relativamente la información que se pasa ahí es muy parecida a lo que viene siendo la parte de lo que es las mismas opciones o los mismos medios de comunicación que son de Facebook. Entonces, como se les facilite, pueden entrar en contacto con nosotros. Bien, para ello vamos a hablar de lo que vienen siendo los dos sistemas a los cuales nos dedicamos y que en todo momento, pues bueno, sabemos perfectamente que por eso se le conoce este plan de estudios marco curricular común, porque las UACs, que ya en su momento sabrán si es que aplica a nivel federal, se transforman en asignaturas, siguen siendo pues, muy parecidas o idénticas totalmente entre bachillerato general y bachillerato tecnológico. Donde empieza a haber un poquito de diferencia o donde empieza a haber cambios, donde cada sistema de bachillerato hace sus propias adecuaciones, pues vienen siendo en las carreras técnicas para bachillerato tecnológico y en las cuestiones de formación laboral para bachillerato general. De ahí en fuera, pues evidentemente estamos hablando que es lo mismo para todos, ¿vale? Entonces, en pantalla estoy mostrando lo que viene siendo la parte de las carpetas principales, que en este caso pienso yo que son las esenciales con las cuales tenemos que tratar. Y pues hablamos que hay en bachillerato general los formatos de planeación y en bachillerato tecnológico, pues bien, también los formatos de planeación, ¿vale? Estos archivos, pues bueno, cada uno de los subdirectores de cada uno de los planteles, pues seguramente ya les hizo llegar lo que vienen siendo esos archivos desde un link y pues bueno, relativamente eso no es algo novedoso porque pues me imagino que a esas alturas ya estarían trabajando sobre esos formatos. Si nosotros buscamos lo que vienen siendo esos formatos de planeación, sabemos perfectamente que están estipulados desde segundo hasta sexto semestre, perdón. Esto aquí es donde viene esa cuestión. Esto sí lo maneja hasta esos momentos el bachillerato estatal en el Estado de México y hace esa mención que el primer semestre no se tiene formato por las modificaciones y adecuaciones que se le están dando al programa de estudios, ¿vale? Si ustedes entran a lo que viene siendo cada uno de los semestres, pues están viendo que hay dos tipos de planeación, la que es semestral o la que se le conoce como
el, la parte semestral y la que se conoce como por progresión. Y que también, ¿no?, en su momento vamos a hablar de que ya también dejarán de existir las famosas progresiones. En este caso, repito nuevamente, este avance nada más se ha hablado a nivel estatal en el Estado de México. Sin embargo, no sabemos o no se sabe, y es lo que en algún momento me he contactado con algunas personas que conozco de distintos estados, sobre todo del estado de Querétaro, de Puebla y de Sonora, y pues bueno, hay de Veracruz, y relativamente no se tiene como tal el contexto claro si allá también se modificaría o en este caso la modificación solamente es interna en el Estado de México. Pero bueno, independientemente de eso, nos estamos preparando para ambos escenarios. El escenario en donde sigan continuando las progresiones y el escenario donde cambien esas progresiones y ahora se denominan con un nombre muy parecido a educación básica, solamente que aquí se le llamaría propósitos formativos, ya que en educación básica se le llaman campos formativos, si no mal recuerdo. Entonces ahí nada más cambia el contexto. eh, pero bueno, eso ya relativamente conforme se ven dando las actualizaciones ahorita en este mes donde cambia el ciclo escolar, pues sabrán ustedes mismos qué modificaciones se tengan. Mientras estos formatos son los que nos envían lo que viene siendo el- la Dirección de Bachillerato General y Tecnológico en el Estado de México, y pues nos habla de dos planeaciones. Repito, la semestral, donde nada más es una cronología o un cronograma de las diferentes progresiones, cómo las vas a llevar a cabo, de acuerdo a lo que hoy en día se le conoce como el programa o el plan de estudios de cada uno de lo que hoy todavía se conoce como UAC. Vemos que hay actividades artísticas, conciencia histórica, derecho, la energía, práctica y colaboración, ciudadana, probabilidad estadística, psicología uno y temas selectos de igualdad, y derechos 5 y temas selectos de inglés uno. Eso es con respecto a bachillerato general. Y en bachillerato tecnológico, pues evidentemente tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Si vemos los formatos, en bachillerato tecnológico tenemos exactamente lo mismo, hablando del quinto semestre. Igual tenemos también dos formatos, el que es semestral, el que es por progresión, y aquí, a diferencia de lo que es el bachillerato general, aparece algo que se le conoce como UAC fundamental extendida. ¿Por qué? Porque cada una de las carreras técnicas que hay en bachillerato tecnológico, cada una de ellas lleva una UAC diferente. ¿Vale? La UAC, si están ustedes dando clases en una carrera técnica en biotecnología y también dan clases en una carrera técnica de contabilidad, probablemente la UAC, la unidad de aprendizaje curricular que se le llame fundamental extendida en cada carrera, sea diferente. Por ejemplo, en contabilidad está derecho y sociedad, mientras que en mecatrónica o pues sí, en mecatrónica está una fundamental extendida que se llama dibujo técnico. Entonces, a pesar de que le están llamando fundamental extendida, por estar en dos áreas distintas, tienen un nombre diferente. Aunque seguramente ya los subdirectores y directores académicos y directivos de cada plantel, seguramente esta información, pues ya cuando les dieron la carga horaria, ya les dijeron cómo se llamaba, ¿no? Creo que, si no mal recuerdo, en informática se llama epistemología, algo así se conoce como, creo que de la ciencia. Tiene un nombre un poquito grande en cuanto a, e inclusive hasta nuevo para muchos. Hay otras que se llaman la naturaleza, entonces hay diferentes tipos otro que se llama economía pública y social. Entonces, repito nuevamente, cada carrera tiene su propia fundamental extendida. Sin embargo, el contexto sigue siendo por progresiones, sigue siendo trayectorias, sigue siendo categorías, o sea, eso no ha cambiado hasta ahí. Nada más que debido a lo que le llaman ellos como un diagnóstico previo, pues identificaron que cada carrera necesita formarse más en lo que viene siendo esa área, ¿no? Y eso lo repito nuevamente, lo que se le conoce como UAC es unidad curricular, pero con el nombre de fundamental, perdón, unidad de aprendizaje curricular con el nombre de fundamental extendido. ¿Vale? Y igual, tiene su semestral, tiene su progresión, pero pues bueno, varía por el contexto, no son las mismas progresiones
si te toca Derecho y Sociedad como fundamental y extendida, o si te toca incluso hay unas que se llaman aplicaciones de la administración, aplicaciones del pensamiento matemático, en fin, hay diversas, ¿no? Si no mal recuerdo, el bachillerato tecnológico en el Estado de México maneja al menos, creo que por ahí de las 27 28 carreras técnicas, entonces pues hay diferente versión y hay algunas que inclusive hasta en el orden, ¿no? En una se da en quinto y otra se da en sexto, y en otra carrera la que dan en sexto la dan en quinto y la que dan en quinto la dan en sexto. Pero eso, bueno, relativamente ya tienen información al respecto. ¿Vale? Esos son los formatos. Ahora, si abrimos uno de los formatos, pues sabemos perfectamente que al momento de abrir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la WAC extendida semestral. Repito, no es que estés haciendo la planeación de todo el semestre. Creo aquí también es una confusión que a pesar de que ya llevan o se lleva bastante tiempo en este modelo educativo y en estas supuestas dos planeaciones que tienes que realizar perdón, semestre tras semestre, todavía se cree o todavía se piensa en algunos casos que te están pidiendo la planeación de todo el semestre. Y no, repito nuevamente, solamente es un cronograma donde tú le dices a tu directivo cómo vas a tratar lo que viene siendo el semestre de acuerdo a las progresiones que tenga tu plan. Si tiene 16, ¿cómo lo vas a estar dividiendo durante el lapso de todo el semestre? No qué actividades vas a dar. Tal vez lo único que sí pedirían en ese momento es cuántas actividades tienes programadas o más bien cómo vas a acreditar al alumno en tu WAC, es decir, qué le vas a calificar, si le vas a calificar examen, si le vas a calificar actividades en el cuaderno, si vas a hacer prácticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, solamente le vas a mencionar en la WAC, o perdón, en el formato semestral que vas a evaluar. El cómo le vas a evaluar o el cómo va a ser el proceso de evaluación, a eso le corresponde en el formato de progresión. Pero en el semestral, que así le llamamos normalmente a esta parte en lo que viene siendo el formato, pues repito, nada más es decir cómo lo vas a evaluar o qué lo vas a evaluar, ¿vale? Ya muchos conocen pues, como tal el formato, ¿no? Pero bueno, también sería importante retroalimentar un poco en el contenido y que bueno, este formato empieza, si no mal recuerdo, a hacerse uso, pues aproximadamente el semestre anterior, me parece, si no es que es desde el ciclo anterior. Entonces, relativamente podríamos mencionar que se tuvieron que adaptar los semestres anteriores a este que estaríamos haciendo en estos momentos, ¿vale? Entonces, este formato, repito, pues es, entre comillas, nuevo, y digo entre comillas porque al final de cuentas no es como tal algo que no se sepa manejar, puesto que, pues bueno, ya hemos platicado un poquito al respecto, ¿vale? Entonces, este formato, pues bueno, relativamente explicándolo así a detalles, tiene la portada de planeación semestral y al momento de estar viendo esta parte de la planeación semestral, pues te dice que identifiques qué subsistema es, características prácticamente relativo a lo que, dónde estás laborando, tu nombre. Aquí recuerdo muy bien esa parte, si de repente comparten planeación, porque ha tocado, ¿no? Que de repente se comparte planeación con alguien y desafortunadamente esa parte del nombre del docente, pues no está como tal. Sin embargo, pues bueno, esta característica ya es muy personal y pues ahí recuerden siempre poner el nombre, ¿no? Hay tres áreas o hay tres, más que tres áreas, mejor dicho, hay como tres clasificaciones del marco curricular, una donde se le conoce como área de conocimiento, otra como recursos sociocognitivos y la tercera y última
ámbitos de formación socioemocional. Después de ahí se desglosan las áreas de conocimiento, que al menos son tres: los recursos sociocognitivos, donde entra pensamiento matemático y entra cultura digital, etcétera, etcétera. Y el ámbito de formación socioemocional, que en este caso pues, entran las actividades artísticas, las actividades físicas, la educación para la salud, la educación integral en sexualidad y género, e incluso también entra la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Bueno, la cuestión de temas selectos de igualdad, perdón. Entonces ahí es donde entraría identificar, si ya sé que me toca una WAC, que por el momento se le llama WAC y el área de conocimiento, pues cuál de todas me toca, ¿no? Que en este caso son tres, cualquiera de esas tres que te corresponda, pues bueno, tú ya tendrás que elegir, o más que elegir, colocar cuál es la que le corresponde, ¿vale? Y bueno, el nombre de la unidad de aprendizaje, las horas de la semana de la WAC y el total de horas al semestre. Curiosamente, en este semestre, en este ciclo escolar, ahora sí están contabilizando todas las semanas que tiene el semestre. ¿Por qué comento eso? Porque normalmente solamente tomaban en cuenta lo que vendría siendo pues sí, correspondientes, o no sé si llamarle de esa manera. Estaban tomando en cuenta 16 de las 20 que son anteriormente. Es decir, como que te quitaban una que otra, o bueno, eso, pues bueno, es lo que yo observaba como tal. O sea, no sé cuál era la situación, pero como que te quitaban semanas, ¿no? Ahora, curiosamente, y ahorita lo van a ver en las fechas que se estipularon para los cierres de evaluación, ya consideran completamente el semestre con sus entre 20 y 21 semanas legítimas que tiene el semestre. Ya ahí no descuentan semanas asueto, bueno, bien, días donde no laboras, días donde estás en trabajo colegiado, y pues bueno, ahí es donde sí surge ese pequeño cambio, ¿no? Pero bueno, ahí, sin embargo, pues estarían ustedes checando y organizando esto. Aquí esto que se está dando, pues es una sugerencia propia de la empresa, y de esa manera, pues ya ustedes decidirán si prolongar el tiempo que nosotros como empresa tratamos de organizar, o si ustedes mismos dicen, ¿saben qué? Yo me voy completamente al tiempo que me destinaron, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una referencia tratando de que el tiempo alcance, pero pues de cada quien cuando maneja su respectiva materia, a veces se da cuenta y dice, no, creo que no me va a dar tiempo de esto y de esto, y pues empiezan a tener algunas modificaciones. Sin embargo, ahí es válido, porque recuerden que la planeación tiene una característica muy importante, que aunque los directivos a veces esa parte la exigen mucho, la planeación siempre será flexible. Y en este caso, cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de que tiene características de que tiene que modificarse en caso de ser necesario, y no estás cometiendo ni infringiendo nada al modificar algo. Por lo que lo estoy haciendo en varias ocasiones es por necesidades propias de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante va muy rápido, posiblemente vayas más rápido de lo que está programado, y si el aprendizaje no se está dando como se debe, posiblemente te retrases un poco más, y eso haga que este cronograma, pues, dentro de todo sea como que, como tal, eh, suficiente para dar estas sesiones, ¿vale? Posteriormente habla del contexto externo y interno. Pues bueno, algunos me han preguntado de repente cuando nos contactan, nos dicen, hace planeaciones argumentadas. Desde el momento en que metes el contexto educativo externo e interno, desde ese momento esto ya es una planeación argumentada, ¿vale? Entonces, digamos que la característica de esta planeación ya tiene características de ser una planeación didáctica argumentada, precisamente por esto, porque está introduciendo los famosos contextos externos e internos de tu plantel, en donde está ubicado lo que viene siendo tu institución. Y cada quien, aquí sí, cada quien maneja diferente contexto. Entonces aquí no,
Esto no es posible realizarlo de una manera estandarizada porque el contexto que se maneja en cada uno, inclusive hasta de las regiones de un mismo estado, cambian. No es lo mismo el contexto que se vive en zona de Toluca que el contexto que se vive en zona de Chalco, que es donde está presente la empresa. Entonces, aquí, esto por eso inclusive siempre lo han visto en blanco porque pues esto entra con respecto a lo que tengan, ¿no? El diagnóstico del grupo, otra situación que también es propia del plantel, la transversalidad y lo que vienen siendo los proyectos escolares y lo que es la cuestión de cómo puede tu unidad de aprendizaje curricular ayudar a otras áreas de la formación profesional, también es propio contexto de los planteles. ¿Por qué? Porque los proyectos transversales o proyectos escolares son necesidades de un plantel. Y si yo hago un proyecto escolar donde no tengo los recursos suficientes para realizarlo, aquí tendría ese problema. Digamos que esta es la parte donde interviene lo que en algún momento se le conoce en la institución como el plan de colegiado, donde interviene también inclusive el plan de mejora continua de los directivos, porque aquí es donde se empatan los tres, donde está precisamente esa cuestión de la transversalidad. ¿Por qué? Porque estás hablando del aula, donde estás tú como docente, estás hablando de la escuela, donde tienes a directivos que dan parte a lo que viene siendo esta institución, y estás hablando de la comunidad, donde también interviene la cuestión de que todos deben de participar de manera eh, colaborativa y pues en ese caso esta parte depende de qué tan colaborativos pueda estar en tu plantel, ¿no? Aquí por eso, repito, no podríamos decir que en la zona de Toluca tal vez hablemos de algo referente a un proyecto que queramos aplicar en la zona de los volcanes, que así se le conoce la zona de Ameca, Chalco y Iztapaluca, pues no es posible. Entonces ahí necesariamente sí se tiene que adecuar esta parte. E incluso la participación de los docentes, pues también es muy diferente y no se puede como tal, pues realizar. Hay veces que hay docentes que como no comprenden la parte de su plan aún todavía, pues les cuesta trabajo también esta parte, ¿no? Este es un tema totalmente no ajeno, pero sí que se tiene que puntualizar de manera individual el famoso programa Aula Escuela Comunidad o también lo que se le conoce como proyectos escolares comunitarios y ahí pues es en su propio contexto, ¿no? Sin embargo, su estructura también viene muy propia. Ya en su momento, si alguien requiere un poco de apoyo en esto, sin problema, ya también estamos siendo totalmente capacitados para también apoyar en esa área, aunque sí es un poquito más complicado, porque repito nuevamente, es colaborativo. Si hay alguna unidad de aprendizaje que por cuestiones propias de los docentes que a veces crean barreras de colaboración, ahí es donde empieza la complicación, ¿vale? Porque pues, ahí el trabajo colaborativo se corta y muchas veces ha pasado en eso. Hemos visto que muchas veces en instituciones donde se hace un muy bueno plan de o programa de donde entra a una escuela de comunidad y a la mera hora de ponerlo en práctica, pues resulta que no hay evidencias, porque el maestro tal no quiso realizarlo, porque el maestro tal no tuvo tiempo, porque el maestro tal no lo tenía planeado, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a ser una situación muy personal de los planteles, pero bueno, al final de cuentas, mientras esté organizado, probablemente hay estrategias para contrarrestar el efecto de algunas barreras que a veces los mismos docentes colocamos para trabajar de manera colaborativa. Entonces, toda esta parte viene en semestral y esta es la parte que les mencionaba. Solamente tienes que colocar qué progresión, cuánto tiempo te vas a tardar y en qué periodo lo vas a realizar. Ya después de ahí, pues viene cómo lo vas a acreditar. Aquí hago hincapié en algo muy importante que consideramos dentro de lo que fue el Centro de Capacitación y Servicios Educativos YESEMS. Totalmente estandarizamos tanto las áreas de conocimiento como los recursos sociocognitivos y también estandarizamos lo que es el área de formación socioemocional. No lo estandarizamos los dos en uno solo porque, como bien se sabe, la formación socioemocional
se aprende solamente, o eso es lo que hemos visto en muchas conferencias en las cuales estamos presentes, que la formación socioemocional se aprende o se moldea únicamente cuando participas, cuando estás activo en el momento. Si te dejan una tarea, si te dejan una investigación, si plasmas en un papel, a veces es un poquito complicado la formación socioemocional porque, pues como su estructura misma lo dice, es las emociones en sociedad. Entonces, si relativamente te ausentas y lo haces de manera individual, el efecto no es el mismo. Entonces, por eso ahí es donde se hizo un poquito esa división, para no tratarlo igual, mientras en los recursos cognitivos y las áreas de conocimiento, pues tienen un parecido al aprenderse. A lo mejor ustedes al momento de desarrollar su clase, como una es área de conocimiento, es decir, lleva un poquito más estructurado lo que es el paso a paso, y el otro es recurso sociocognitivo, donde realizan un poquito más de cuestiones propias de su forma o habilidad de aprendizaje, pues digamos que ahí, independientemente de eso, tienen que adquirir conocimiento. Entonces ahí podríamos estandarizar esta parte de tal manera que incluso a ustedes se les facilite. Así que esta parte sí nosotros la estandarizamos, donde, si no mal recuerdo, las actividades para una de recursos cognitivos y de áreas de conocimiento, nosotros le estamos dándole una valoración del 50%, mientras para el examen que tienen que realizar para ver o para implementar, perdón, para como indicador de los docentes, saber qué tanto aprendieron del semestre o, perdón, del parcial, un 30%. Y el 20% restante pues es para la participación, exclusivamente la participación y cómo podríamos decir aportaron sus ideas los alumnos al desarrollo de la clase. Y eso lo estandarizamos de esa manera para que, pues yo digo que sea lo más sencillo posible y sobre todo que sea lo más objetivo posible. ¿Qué es el objetivo de una actividad? Que puedan desarrollar lo que aprendieron en clase teóricamente en una cuestión práctica. Un ensayo, un cuestionario, unos ejercicios, etcétera, etcétera. Después de ahí, ¿por qué la participación? Porque forzosamente se tiene que notar que realmente interactúan dentro de la clase. Por eso nada más la participación. ¿Y por qué el examen o por qué el cuestionario? Porque es forzoso que alguien, o más bien como nosotros como docentes, a veces el único indicador que tenemos o que nos puede ayudar un poco, porque al final de cuentas no es el único, pero el que más nos puede ayudar a identificar qué tanto aprendieron es un cuestionario. A lo mejor puede entrar la exposición y todo lo que en algún momento se debate dentro de lo que vienen siendo los instrumentos de evaluación, sí, efectivamente, o las técnicas de evaluación, pero se piensa, se cree que el cuestionario creo que es el mayor estándar que pueda tener, al grado de que es el que más te detecta lo bien que lo hace y lo mal que en algún momento lo puede llegar a hacer. Entonces ahí como que detectas más fácil las áreas, ¿no? Inclusive porque puedes juntar varias áreas de conocimiento, varias unidades o aprendizajes esperados, que ya no es el término, ¿verdad? Pero varias progresiones que tenían un aprendizaje esperado o que estás pensando en un aprendizaje esperado, pues va a saber si llegaron a la meta, si sí se aprendió eso o si no se llegó a aprender eso. Por eso un 30% porque bueno, relativamente ahí le dan mayor importancia. Anteriormente lo habíamos hecho con un 20, pero es donde entra la conformidad. A veces el alumno con un 20% como que siente que no es necesario reflejar nada mientras hayas hecho algo en clase. Entonces, de esa manera, pues, sí, digamos, es una estrategia que nosotros vemos como que tal vez ayude un poquito más a que le pongan mayor entusiasmo en demostrar más aprendizaje y en no nada más conformarse con puras actividades pasadas, ¿no? Por eso ahí fue esa pequeña modificación, que de todas formas, barreras de aprendizaje por parte de los alumnos se va a tener. Entonces no hay como tal, más que tratar de contrarrestarlo en caso de ser posible, y si no es posible, pues ya nosotros o los docentes ya hicieron lo que necesitaban hacer, ¿no? Por eso comparto esa forma de acreditación y se repite en todos los periodos porque pues a veces si cambias un poquito la forma de evaluar,
en ocasiones en los alumnos, si de por sí vas a cambiar el contenido, el cambiar como que le cambia totalmente la mentalidad y al cambiar la mentalidad, que a veces no es malo, en vez de beneficiarlos los perjudica. Entonces, voy a decir, pero ¿por qué otra vez participación 20? Porque son otras progresiones, es otro nivel de aprendizaje, es otro nivel de taxonomía. Entonces, independientemente que la participación se repita, no son los mismos temas. Igual el cuestionario, independientemente que se repita con el 30%, pues también exactamente pasa lo mismo. Y lo mismo pasaría para la cuestión de lo que es las actividades. Entonces no se repiten, no hay tanto problema porque tú repitas el aspecto e incluso es algo estandarizado. Entonces, pues mucho mejor porque así puedes hacer que el alumno metodológicamente vea un aspecto a evaluar, pero cognitivamente tenga que enfrentarse a conocer, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros tenemos y pues bueno, evidentemente después de ahí vienen las firmas. Entonces, esta la planeación semestral. Si se dan cuenta, no habla en ningún momento de que des las actividades que vas a colocar. Simple y sencillamente das el panorama muy general de lo que va a tratar tu semestre y de lo que va a tratar en este caso tu unidad de aprendizaje, que así normalmente se le conoce en estos momentos. Entonces, espero que hasta aquí, pues bueno, no exista ningún inconveniente o alguna duda. Si no, ya saben que en comentarios pueden colocar la duda que ustedes lleguen a tener en su momento. Ahora bien, vamos con la otra parte, porque dijimos que, pues prácticamente en lo que es lo que nosotros vemos ahorita como todos los documentos de lo que es la parte de lo que se necesita para, en este caso, la los formatos de planeación, pues hablamos de que existe un segundo documento, ¿no? Y el segundo documento es el de la progresión, ¿vale? Ese viene siendo como que el segundo documento. Y pues bueno, ¿por qué nombrarle así como segundo documento? Porque pues relativamente estamos hablando que hay un documento más que tienes que llenar. Ese sí, a diferencia del anterior, en ese sí tienes que colocarle qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y en qué momento lo vas a hacer. Y incluso bajo qué metodología lo vas a hacer. Entonces ahí sí tienes que abundarle un poquito más en el tema, porque si no lo desarrollas de esa manera, pues puedes llegarte a tener el detalle de, como muchas veces le ha pasado a algunos docentes, la secuencia que estás manejando no tiene orden, no tiene coherencia, no se le ve el objeto que quieras o la intención de aprendizaje que tienes, en fin, esos comentarios que como subdirector académico muchas veces al momento de revisar de tu planeación te lo mencionas, ¿no? Incluso si llegan a tener en su zona algún muy buen asesor metodológico o sí, asesor metodológico, ahí también posiblemente incluso hasta el asesor te dé ese tipo de comentarios y que evidentemente a veces pensamos que es como que molesto el que te digan que tu planeación está mal, pero bueno, evidentemente si tiene errores de ese tipo, sí, sí tendrías que ahí checar por qué está mal el proceso o por qué está mal eso que dicen que no tiene coherencia, en fin, muchas de esas cosas, ¿no? Además, tiene que estar totalmente, y eso también es algo importante, tiene que estar totalmente conectada con tu plan. Si en tu planeación semestral estás dando un periodo de 3 semanas para una progresión y cuando planeas por progresión dices que es una, también ese es un detalle que tienes que tratar y que en su momento pues tienes que revisar qué pasó. O sea, ahí no fue o no es que te digan está mal tu planeación porque está mal tu planeación, sino que ese fundamento sí es algo que debería de más que molestar, pues decir, sí, creo que aquí sí la estoy regando, porque aquí estoy diciendo que son tres y aquí estoy diciendo que estoy utilizando dos y no tienen esa coherencia. Eso sí es falta en el documento, sí es como incoherente ponerlo, ¿no? Poner ciertas semanas en tal y resulta que se estás llevando menos o más, ¿no?
Entonces, por eso lo estás planeando, para que tengan esa conexión y que sean un complemento una de otro, porque al final de cuentas es un complemento. Aquí estás, en lo anterior estás haciendo lo general y aquí estás haciendo lo particular. Entonces, en pantalla ustedes pueden observar el formato de progresión. Y el formato de progresión, pues vamos a rápidamente checarlo. Es en la primera parte, su portada, planeación por progresión, qué fecha le estoy poniendo y pues obviamente los periodos de captura de calificación, que eso también ya dentro de cada plantel ya dieron el cronograma de cómo va a estar formado el próximo semestre, ¿no? El primer parcial, si mi memoria no me falla, termina, o más bien la captura de calificaciones se da entre el 20 al 24 de octubre, en el segundo parcial del 8 al 12 de diciembre, me parece, y el tercer parcial del 26 al 30 de enero del 2026, ¿vale? Recuerden aquí que por lo regular, el periodo de captura de calificaciones te dice cuándo va a terminar el parcial. Es decir, si ahorita me están diciendo que el primer parcial, su captura es del 20 al 24 de octubre, una semana antes yo tengo que terminar con mi planeación. Es decir, que antes del 20, no en el 20, tengo que terminar de evaluar, porque este es un periodo de captura, no es que tal como tal te diga evaluaciones como tal o días de evaluación o semanas de evaluación, en fin, te están diciendo periodo de captura. Entonces tiene que ser a fuerzas mínimo una semana, ¿no? Ya si es 20, una semana antes terminar. A lo mejor y posiblemente hasta dos, pero bueno, eso ya dependerá muy propiamente de tu subdirector académico, cómo organice esa parte. Pero aquí yo creo que lo esencial sería una semana antes para que en la semana pueda capturar. Entonces ahí espero no haya ningún problema. Repito, primer parcial es del 20 al 24 de octubre, segundo parcial es del 8 al 12 de diciembre. Si no es que del 5 al 8, ahí tendría que, ahorita en un ejemplo que vamos a colocar, ahí es donde están bien las fechas, y el último del 26 al 30 de enero. El único parcial que exactamente debe terminar, pues digamos que ese mismo día que se tiene que capturar es el del tercer parcial. ¿Por qué ese día? Porque pues relativamente es el día que muchas veces, o es la semana en donde evalúas y capturas casi al mismo tiempo. Como es el cierre del semestre, casi por lo regular tienen eso, pero puede ser que el directivo diga, no, yo quiero una semana antes de calificación, entonces te quite esa semana. Además, porque ahorita se van a dar cuenta que el tercer parcial es la que, si le llegan a quitar una semana, todavía lo van a hacer más corto de lo que ya es. Debido a que si ponen atención en las fechas, el segundo parcial termina al menos 2 semanas antes de que te vayas de vacaciones. Y el tercer parcial, pues es regresando de vacaciones. Entonces, digamos que en ese periodo, si le quitaran una semana, no tendrías tiempo para evaluar, puesto que estás atravesando las vacaciones. Y incluso no solamente las vacaciones, sino los eventos de Navidad. Entonces ahí relativamente el tercer parcial ya se fue más en cuestiones extracurriculares que curriculares. No sé, desfiles que haya en tu zona, villancicos, etcétera, etcétera. Entonces el tercer parcial es el más, relativamente más fracturado, pero pues si te dejan terminar exactamente cuando termina el semestre, no creo por qué haya algún inconveniente. Sin embargo, bueno, eso es algo que el directivo tiene que hacer y tú nada más, pues digamos que atender esas indicaciones. Pero, pues bueno, relativamente como sugerencia, yo creo que sería esencial que ahí sí dejaran terminar exactamente el día en que se capturan las calificaciones. Pero bueno, recuerden que también hay aspectos de extraordinarios y cosas así. Entonces sí, ahí entiendo un poquito la cuestión administrativa. Por eso el tercer parcial siempre en este semestre se vuelve eh, toda una misión que imposible casi de hasta de tener por las situaciones de que lo que tienes planeado en esas fechas a veces hasta ni lo puedes llegar a ver por tanta actividad navideña que a veces tienes, ¿vale? Periodo, pues bueno, aquí literalmente dices de qué fecha y el número de horas, pues de todo dependerá de cuántas semanas des. Hay WACs o hay unidades de aprendizaje curricular que se dan 3 horas a la semana, hay otras que son 6, hay otras que son 5 y en el peor de los casos hasta 1 y 2, ¿vale? Entonces son las diferentes horas, dependerá del número de horas que den para esta WAC, las que tendrás que colocar y las que tengas programadas.
De ahí en fuera, todo lo demás, pues ya es propio de tu unidad de aprendizaje. El aprendizaje de trayectoria viene en tu programa, progresión para desarrollar, las metas, las categorías, las subcategorías. Pues viene también la cuestión de las dimensiones, cómo es la cuestión del área de humanidades. En otros vienen los conceptos transversales y conceptos centrales, que es como es la cuestión que le pasa a ciencias naturales, experimentales y tecnología. Pero bueno, esto es propio del programa. Ahí sí no nos vamos a detener mucho porque es algo que no cambia, solamente tienes que entender cómo se estructura y creo que no hay mayor problema en ello, ¿vale? Son datos propios del programa, así que no tendremos mucho que modificar ahí. Y aquí es donde viene ya ahora sí lo que le llamarían el contenido inferido. ¿De qué manera responder? ¿Qué debe saber el alumno en base a tu progresión? ¿Qué debe saber hacer en base a tu progresión? ¿Y qué normas, valores y actitudes debe de tener en base a tu progresión? Esto se hace por progresión. Quiere decir que si yo estoy en mi progresión uno, el alumno debe de saber algo para saber esa progresión. ¿Qué se debe saber al ser el alumno? Tiene que también algo. Y ya cuando pasa la 2 no se puede volver a repetir porque a veces la 2 es un nivel de taxonomía diferente. Entonces, no podemos decir que debe de saber lo mismo, puesto que si estamos hablando de taxonomía, se tiene que demostrar que el nivel subió en su aprendizaje. ¿Vale? Entonces ahí, si a veces nada más ponemos un contenido y queremos responder de la misma manera en todas las progresiones, creo que es incorrecto porque no estamos demostrando el avance, el avance cognitivo que tiene el alumno porque estamos enfocados en la misma situación. ¿Vale? Eso pues, relativamente es respondiéndote qué debes saber. Aquí muchas veces hay unos que plasman cosas muy básicas y es válido en ocasiones, aunque queda muy con ideas al aire, donde nada más le colocan qué debe de saber el concepto de materia, debe de saber el concepto de química y debe de saber el concepto tal. Y pues muchas veces te quedas así como, y bueno, ¿y eso para qué? Porque dice la pregunta muy claramente, ¿qué debes saber para lograr el aprendizaje? Entonces, estás dando, sí, el qué debes saber, pero nunca estás como que conectándolo con el aprendizaje. Entonces, yo siento que aquí va más una oración que solamente palabras clave. Pero bueno, eso ya es el estilo de cada uno de los docentes. Nosotros tratamos de que aquí colocar algo que sin te permita mayor descripción en el contenido, ¿vale? La siguiente parte sería lo que es la parte de las actividades de apertura divididas en el número de horas y aquí sí ya empiezas a desarrollar toda tu planeación, lo que normalmente se le conoce como secuencia didáctica. ¿Qué hago a la apertura? ¿Qué hago en el desarrollo? ¿Qué hago en el cierre? Y las referencias bibliográficas que yo tenga en base a esta progresión. Aquí lo esencial es volver a repetir lo mismo para mi siguiente progresión, mi siguiente progresión, mi siguiente progresión y cada una de las progresiones. Y hay algo que aquí espero no pase en su institución, pero hay veces que te dicen que sí es posible unirlas. Ahí sí es complicado darle el acierto a la persona que diga que sí es posible unirlas, porque estamos hablando de niveles de aprendizaje. Entonces, aunque sí uno complementa al otro, al unirlas, como hay un proceso de evaluación, pues no distingues si su deficiencia fue en la progresión anterior o en la progresión, digamos, si ponemos uno y dos, no sabes si falló en la uno o falló en la dos o falló en ambas. ¿Y qué? ¿Por qué no te permites saber exactamente dónde está su falla? Porque pues estás juntando dos progresiones, que es válido para los contenidos, pero si no sabes identificar en esos contenidos que tú estás colocando la diferencia entre una progresión y la otra, pues puede ser que cuando en algún momento si te llegaran a pedir una ficha descriptiva del alumno que falló en una materia y está reprobado, pues ya cuando quieras hacer la ficha descriptiva y te digan cuáles son las progresiones en las que presentó mayor deficiencia, por unir la uno y la 2 pongas uno y dos. Creo que es más válido decir, no falló en la uno porque la 2 sí la comprendió, es decir, no tiene las bases, pero sí lo supo practicar. Entonces ahí es donde entraría esa parte, ¿no? Ahí ustedes mismos tendrían que hacer una autorreflexión y ver que esto se hace por progresión, ¿vale? Entonces, pues bueno, rápidamente les colocaría aquí un ejemplo de lo que ya se tiene, porque recuerden que
Esto se lo estamos explicando porque, pues bueno, más que nada, la intención de esta sesión es esa, que ya en su momento, bueno, nosotros detectamos en algún caso, o en algunos casos más bien, perdón, que de repente la planeación que tienes en tus manos y que en ocasiones nosotros apoyamos en la elaboración, te dicen algo y en vez de pues defender ese trabajo, o más que defender, al menos dar tus argumentos, pues resulta que esos argumentos, o sí, esa cuestión de argumentar, pues bueno, resulta que te quedaste con el comentario y ya ni siquiera hubo oportunidad de decir algo, o incluso en el peor de los casos, porque ha pasado, pues ya ni siquiera sepas de qué trató ese caso o la cuestión del comentario. Entonces yo creo que lo ideal tampoco es de que tengas que a fuerzas a pelear tu planeación y aferrarte a algo que relativamente sí está considerado como mal, a que digas, no, pues es que esto, pues que aquello, ¿no? De hecho, ahí es donde entra nuestra cuestión propia, donde siempre hemos dicho que estamos para servir al docente de educación media superior y pues si llega a fallar algo que nosotros veamos como algo que sí tiene fundamento, y que sí fue error propio a lo mejor desde nosotros que no lo consideramos como en algún momento puede haber esa parte del debate donde está bien o mal. Ah, bueno, nos contactas y nos dices que pasó esto, esto, esto. Pero pues si el error y ahí poderte ayudar y eso no tiene ninguna en ocasiones cuando nos han dicho esa parte, no tiene así como que, ay, pues ahora nos van a cobrar por esto, ahora o va a haber un incremento en esto, o va a haber este servicio. No, mientras sea en esa cuestión, si es falla por propia de ti, que no sabías ni qué contenía tu planeación y que pues al adquirirla no... Recuerda que nosotros nada más estamos facilitándote la cuestión de tu proceso en el aula más no nada más es como si fuera tipo examen, ¿no? Darte las respuestas y ya nada más entregarlas, no. Nuestra intención es que se te haga más fácil y tengas un guión previo y no lo tengas que hacer tú para que en este guión, si tienes que adecuar algo, pues lo adecues sin mayor problema, ¿vale? Entonces esa es nuestra mayor intención y sí, hay comentarios que para nosotros se nos hacen válidos, e incluso nos ayudan a mejorar el servicio. ¿Por qué? Porque en algún momento decimos, ah, no, no hemos tomado en cuenta esto. Bueno, pues entonces lo vamos a checar y ya cuando lo checamos y vemos, ah, sí, efectivamente nos equivocamos en esto, sin problema nosotros entramos, ¿no? Y ahí no hay nada de que eh, tengamos algo que realizar extra o ustedes que tengan que, ay, van a cobrar esa modificación o qué. No, ahí digamos que esa es la garantía que tenemos, ¿no? De que si hay algo que falló y que fue nuestro error, sin problema nosotros lo podemos modificar. Que no ha pasado, que ha pasado muy pocas veces, la mayoría de las veces pasa en que no sabes defender esta parte. Y creo que aquí sería importante mencionar de esa parte para que lo puedas sin problemas, eh, sí, sin problemas puedas dar tu punto de vista, ¿no? En pantalla, pues ya les coloco lo que viene siendo ahora sí, lo que nosotros estamos haciendo. Ya les explicamos en su momento la parte de lo que es el proceso, de la característica que debe tener cada uno, pero pues bueno, creo que es importante ahora dar el ejemplo y después de ahí, pues bueno, ir a explicar otros puntos importantes que también son relevantes para este tipo de planeación. Porque también falta la cuestión técnica y las modificaciones, que en cuanto a las modificaciones, realmente no podemos decirles mucho hasta ahorita, porque es lo poco que sabemos, o sea, lo poco que se nos han dicho, e incluso si llegaran a preguntar a un directivo estas modificaciones, hay directivos que ni siquiera saben que existen. ¿Por qué? Porque normalmente esta modificación se está haciendo en base a un diagnóstico que se hizo y que pues relativamente eso está proporcionando cierta información y están adecuando la información de nueva cuenta a un nuevo modelo. Pero más que un nuevo modelo, diría yo una nueva estructura, porque pues no están quitando, recuerden que este nuevo modelo educativo o este marco curricular común se basa en el humanismo, no están quitando el humanismo, están quitando
el cómo se está estructurando el humanismo en la educación media superior en cuanto a el paradigma educativo. Y por eso dicen, no vamos a hacer muchas progresiones porque no es bueno para los estudiantes porque tienen que aprender muchísimas cosas y no están logrando mucho. Entonces lo vamos a disminuir y le vamos a llamar ahora propósitos formativos. Y así con cada una no le vamos a llamar WAC porque el término WAC no fue el adecuado para las unidades de aprendizaje curricular. Mejor le vamos a llamar asignaturas porque va a ser más fácil para que lo identifiquen los alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, fueron modificaciones propias, pero eso lo hablaremos un poquito al final de esto. Bien, entonces ahora sí, les voy a colocar lo que es el ejemplo, pero vamos a empezar mejor con, les había puesto el de la progresión, pero primero vamos a empezar para entender la progresión, vamos a colocar el del semestral, ¿vale? Para que una vez entendido el semestral, pues ahora sí interactuemos con el de las progresiones. Entonces, el plan de semestral de progresiones pues, está diseñado como les había comentado. Viene como áreas de conocimiento, porque este ejemplo es de la energía en los procesos de la vida diaria. El nombre del área al que pertenece, Ciencias Naturales Experimentales e Ingeniería, pues el nombre de la UAC, ya lo dijimos en su momento. Y las horas de la semana que esta materia, o más bien que esta unidad se da, son 4. Por lo tanto, según el programa, son 64 horas. ¿Vale? Aunque idealmente, y como lo dijimos hace un momento, si cronometramos todo el proceso del semestre, y ahorita que lo veamos con respecto a las semanas que nos dieron de evaluación, al menos en el Estado de México, son 20. Entonces, ahí en vez de 64 son 80, ¿no? Porque pues si son 20 y lo multiplicamos por 4 nos da 80 y no 64. Pero aquí están contabilizando de acuerdo al programa 64 porque ellos están considerando 16 semanas para el proceso más no para la cuestión evaluativa, para la cuestión de colegiado, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde relativamente pareciera que hay incoherencia en el proceso, pero no, esa es la justificación. El semestre te está presentando 64 por los contenidos, mientras el semestre por todo el proceso también de evaluación son 100, perdón, son 80 para esta materia, para esta UAC. Esto lo estamos dejando en blanco porque ya les dijimos, es el contexto educativo del plantel, pero esto, pues bueno, aquí le estamos presentando todas las progresiones. La primera semana, como todo tipo de bachillerato debe de tener, efectivamente, debe de haber una semana de inducción. Independientemente que digan a lo mejor que son de segundo semestre, perdón, de tercer semestre, y ya llevan un año en la escuela. Debe haber una semana de inducción, donde esa semana de inducción, más que llamarle de inducción, podríamos decirle inclusive de regularización. ¿Por qué? Porque ahí es donde detectas si el aprendizaje hubo anterior del alumno, qué tanto le sabe, tu metodología de enseñanza, tus criterios de evaluación, las fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas muy generales de la materia. Pero si te llegas y quieres dar la primera clase del tema, creo que lo inconveniente que vas a tener es que el alumno no va a entender cómo lo vas a evaluar y desde ahí, desde el primer día, empezarías con el pie izquierdo, ¿no? Porque estás dando temas cuando no le estás dando la metodología previa. Aquí el argumento que muchas veces me dicen es que ¿para qué le doy al alumno la metodología si al final de cuentas le va a valer cómo sea su proceso? Él nada más quiere aprender y ya buscará la manera de aprender. Uno de los criterios que tendría que tú des una semana de inducción y en este caso directivos te permiten esa semana de inducción o de reflexión es vas a saber cómo vienen los estudiantes y al darle la metodología y los criterios de evaluación, vas a poder generar un poquito de confianza en los estudiantes. Y eso es importante porque la confianza va a permitir que el alumno esté abierto al aprendizaje. Si no le generas confianza, a veces eso es una falla propia. Y obviamente después eso se transforma en que por eso no te pregunta nada, por eso no te entrega, por eso esto, eso, lleva a muchas cosas porque no generaste un ambiente de confianza. Y si no generas un ambiente de confianza desde el principio, a veces el estudiante se resigna mejor a salir mal. Digo, no quiere decir que con esto esté de acuerdo con que todos los estudiantes deben de pasar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, tampoco hay que ser a veces directos con los alumnos y
poner una barrera de comunicación y en ese momento esa barrera pues ya desde ahí empieza a ser mal, ¿vale? Después de ahí pues vienen todas las semanas que se consideran y las progresiones que hay. En el caso de la energía son 16 progresiones, ¿vale? Así está el programa, no puedes quitar, no puedes brincarte, tienes que colocar todas. Y aquí pues te está diciendo desde qué periodo empiezan. Recuerden que la mayoría, no sé en otros estados, pero en su mayoría entra el 1 de septiembre. Entonces se entra el 1 de septiembre, entonces la primera semana es inducción. ¿Por qué 4 horas? Porque es una semana, entonces en una semana hay 4 horas de esta WAC. La siguiente semana se está viendo esto, en 2 semanas se está viendo la 2, en una semana se está viendo la 3 y así sucesivamente está el orden, ¿vale? Aquí ya estamos respetando lo que nosotros tenemos cronometrado como semanas. Si se dan cuenta, en ningún momento se está traslapando o invadiendo el tiempo de manera temporal el periodo entre una progresión y otra. Si esta termina en el 12, la otra empieza en el 15. Si esta termina en el 26, la otra en el 29. Entonces, sí estamos siendo muy bien eh, cronometrados en esa situación para que no tengan problema de que ya me confunda y diga, estoy en la 4 en la 5. No, aquí estamos tratando y siempre hemos tratado de no generar conflicto y que en su momento se vea tan claro esto que en ningún momento te digan, oiga, ¿y por qué está aquí en dos tiempos diferentes una progresión diferente? No, siempre estamos tratando de que las progresiones queden en su tiempo y en su forma y no tengan ese problema, ¿vale? Y terminar el 30 de enero del 2026 como está programado. Ahora, en cuanto a la distribución, aquí viene la misma distribución de los parciales. Les había dicho y les había comentado que del 20 al 24 termina o es la captura de calificaciones. Y una semana antes se tuvo que haber evaluado. Quiere decir que aquí está esa semana de el 20 al 24, pero es la de la captura. Entonces, una semana antes se evaluó. Entonces, quiere decir que en esta quinta fue la última progresión de la cual se habló para la evaluación. ¿Vale? Evidentemente aquí entra el detalle de los tiempos, sí, aquí es un problemilla con los tiempos. Ese es el problema que se detectó según las progresiones que son muchas, porque pues aquí estás totalmente o enseñas o evalúas. Pero pues bueno, relativamente con respecto a los temas, como llevan una secuencia, a lo mejor aquí es donde aquí le das una práctica ya más directa y en el anterior le puedes dar la teoría, o puede ser que este sea el inicio de lo teórico y hasta el siguiente semestre le aplicas un poquito la práctica. Ahí sí no se puede hacer mucho porque el programa, al ser de muchas progresiones, te corta mucho esa parte. ¿Vale? Y sí, ahí sí no podemos modificar nada, no podemos más que sacar estrategias a lo mejor en cuanto al nivel de complejidad y decir pues, que sea con lo básico, pero que con que te entienda el término, aunque sea lo básico. Ya en su momento, cuando empiece con lo más avanzado, pues ahorita entendí lo básico y seguramente si lo perfecciona va a entender un poquito más avanzado el nivel de problemas, ¿vale? Pero bueno, es lo único que les puedo comentar con respecto a ello. Ya después de ahí habíamos hablado que el siguiente semestre termina, o más bien se da el registro de evaluaciones del 8 al 12. Entonces quiere decir que el próximo tiene hasta la 11. Y con ello, pues bueno, no más que es evidente que las otras 5 progresiones con las que se termina el tercer parcial, pues serían contempladas para la tercera evaluación, ¿vale? Esto es lo ideal, cronometrar tus progresiones, pero yo sé que en algún momento van a decir, es que en las últimas siempre no me da tiempo por esto, por esto y por esto. Y efectivamente es algo natural, más en ese tipo de WACs donde son muchas progresiones. Pero metodológicamente, didácticamente y en este caso hasta pedagógicamente, podríamos decir que estás cumpliendo con el objetivo. Y el objetivo principal es considerar todas las progresiones en tu planeación, sin saltarte una, sin modificarlas y sin este caso inclusive ignorar algunas. Estás cumpliendo de tiempo a tiempo todo tu formato, sin embargo,
ya después de ahí te enfrentas al problema de que no me dio tiempo, no esto, no aquello, no el otro. Entonces ahí no, no hay mucho que decir. Repito nuevamente, por eso las modificaciones, hasta cierto punto que yo ya he visto un poquito de las modificaciones, creo que sí sería lo mejor. Sería lo mejor porque ya se reduce el máximo de los propósitos que tiene una, y me parece que es esta la que tiene eh, el máximo número de propósitos formativos, que son 8. Te conviene más porque las 16 que tenías se convirtieron en 8. Ya no se llaman progresiones, se llaman propósitos, pero ya tienes más tiempo. 8 para las 20 semanas que son, quiere decir que por cada propósito te puedes llevar de 3 a 4 semanas, suponiendo que uno de ellos es muy complejo. Entonces, entre 3 a 4 semanas, pues ya tienes, si multiplicamos el número de horas que no se modifica, pues ya no tendrías 4 semanas para ver el tema, tendrías 8 o 12 horas para ver el tema. Entonces, digamos que ahí sí ganas un poquito y estoy de acuerdo con esa parte, ¿vale? Entonces, ese es el semestral y pues evidentemente, como les había dicho, la parte de la evaluación, ¿vale? La que nosotros estamos estandarizando, 20% la participación, el portafolio de evidencias o las actividades 50% y el cuestionario un 30% para formalizar el 100 y repetirlo en ambas para que se vea esa secuencia y el alumno se dedique a poder aprender, ¿vale? Y ya el reflejo que de repente digan, es que tengo un proyecto, ¿y cómo pongo el proyecto? Es una actividad, puede entrar en tu portafolio de evidencias. No necesariamente tiene que identificarse uno por uno, porque después te vas a dar cuenta que en la progresión viene identificado incluso hasta con su rúbrica. Entonces no tendrías por qué tener detalles ahí, pero pues bueno, eso es lo que nosotros podemos mencionarte. Ahora sí, rápidamente pasamos a lo que es la primer parcial de esta materia, que ya también nos dimos a la tarea de empezar. De hecho, ya tenemos en su mayoría las planeaciones de todos los semestres y todos los parciales para tercero y quinto. Sin embargo, siempre nos ha gustado hacer un muy buen trabajo. Todavía tenemos que modificar, más que modificar, complementar algunas cosas que estamos detectando fallan y pues ya en su momento ya ustedes verán cómo se va a ir actualizando la lista de todo lo que ya se tiene completamente terminado y bien, revisado, estructurado, complementado y sin ningún problema. Ya sería cuestión nada más de que tú la estuvieras checando y pues estudiando más que nada. Entonces, aquí está la planeación por progresión. Esa sería de igual de la misma que proyectamos la energía de los procesos en la vida diaria, lo que se le conoce como CNEIT 5. Y el primer parcial, pues está contemplando lo que viene siendo esta parte, ¿no? Aquí le pusimos porque sí, efectivamente, esta la terminamos el 1 de julio, pero eso pues lo puedes modificar de acuerdo a lo que necesites. Y el primer periodo parcial del 20 al 24 de octubre, el segundo del 8 al 12 de diciembre y el tercer parcial del 26 al 30 para la captura. Eso no se modifica. Y el periodo, pues bueno, es empezando clases, entonces es del 1 al 12 de septiembre, por lo tanto son 8 horas para esta secuencia. A lo mejor un argumento dirían, pero entonces ¿dónde quedó la semana de inducción? ¿Por qué la absorbió la primera progresión si supuestamente la primera progresión empieza una semana después? Porque como esta es la primera planeación, pues un directivo te va a decir dónde está tu diagnóstico, tu metodología, etcétera, etcétera. Entonces, está plasmado. ¿En dónde? En tus actividades de apertura. Entonces, si estás respetando todavía tus semanas de inducción, ¿vale? Esto, pues ya les había dicho, vienen del programa, cuáles son las progresiones, perdón, la progresión, el aprendizaje de trayectoria. Aquí estamos enumerando con el primero, las metas de aprendizaje y pues el concepto central, transversal y las prácticas de ciencia e ingeniería que tiene este programa. Esto no lo podemos modificar. ¿De dónde se obtiene? Del programa, ¿vale? O sea, tienes que andar buscando ahí cómo, dónde están los conceptos, dónde esto, y nada más es literalmente un copy y pega, ¿vale? Y pues aquí viene lo que sí es parte de esta secuencia. ¿Qué saber hacer? Perdón, ¿qué debe saber el estudiante para lograr el aprendizaje establecido en la progresión? Ah, bueno, la progresión dice relación entre las fuerzas, entre energía y fuerzas cuando dos objetos interactúan. Esto es lo que dice la progresión, no la voy a leer como tal toda, nada más voy a leer el principio. Ah, ¿qué debe saber el estudiante? El estudiante debe comprender la relación entre fuerza y energía, identificando y empieza a dar todo el contexto de lo que debe de saber.
para que después saber hacer, el estudiante debe ser capaz de observar, analizar situaciones donde ocurran interacciones entre objetos y todo. Y finalmente el estudiante debe desarrollar una actitud de curiosidad científica, respeto al trabajo experimental y todo lo que justifica las tres preguntas que están aquí al principio, ¿vale? Y ya, con eso es más que suficiente para argumentar que tiene todo lo que es la identificación de la progresión. Identificaste cuáles son los conceptos. Aquí viene de manera implícita los conceptos. Aquí otra cosa, otra cosa. Si en algún momento te comentan con respecto a esto algo, pues recuerda que esto no es para ti, no es para el alumno, porque a lo mejor te pueden decir, ¿y cómo el estudiante va a entender esto? Pues por eso es tu tarea explicárselo al estudiante. De hecho, aquí claramente dice, el docente debe identificar la progresión. Entendería ese contexto o ese tipo de comentario cuando dijera aquí, el docente debe identificar en la progresión para que el alumno le explique y a lo mejor es así, porque aquí está diciendo que va a estar enfocado, tú lo escribes, pero se lo transmites al alumno. Aquí nada más es tu guión, entonces pues tu guión yo creo que con esto demuestras que sí sabes identificar lo que contiene tu progresión, ¿vale? Después de ahí pues vamos a las actividades. Número de horas, 5. ¿Por qué tantas? Porque es el que más da la semana de inducción o de regularización. Y aquí claramente te dice, primera actividad, el docente presenta el curso explicando su importancia, objetivos y contenidos principales, ¿vale? Hay muchas veces que te dicen aquí plasma tu contenido y si eso pasara, yo siempre he comentado que la cuestión de colocar aquí mucho texto hace que esto pues, ya se vuelva un dice. Estaría de acuerdo si esto se llamara más algo así como instructivo o algo por decirlo, manual, pero es una planeación. Y en una planeación, si se menciona algo y en la otra parte lo estás colocando numéricamente, pues aquí, y inclusive aquí como tal, pues nada más estás mencionando objetivos y contenidos principales, esto de acá se justifica en el anterior donde vienen toda la parte. De hecho, estos objetivos, ¿dónde están? Pues están acá. Esos son los objetivos. Si de repente te dicen, ¿dónde están los contenidos principales? Ah, pues están en la otra portada donde ahí viene, o inclusive, en todo caso, aquí también están los contenidos, porque incluso había que decir contenidos conceptuales. Aquí habla de dos objetos que interactúan, aquí habla de fuerzas mutuas, aquí habla de interacción, transferencia de energía y los principios. Entonces sí lleva la secuencia. No los plasmas como actividad porque ya los escribiste y es como volver a poner y ser muy redundante en el contenido. Entonces yo creo que eso sería uno de mis puntos de vista por el cual no lo estoy colocando en esta columna porque ya está antes. Proporciona el encuadre del agua. ¿Dónde está el encuadre? ¿O dónde está la parte del encuadre? Donde dijiste cuál es, cómo acredita el alumno. Los porcentajes, donde mencionas sobre los proyectos, están en tu portada, destacando los temas que se abordarán, la metodología que se utilizará. Esto de la metodología, a veces plasmarla como tal, a veces te confunde más. Mejor nada más le platicas esta parte, porque al final de cuentas la metodología, muchas veces de manera implícita, cuando das una clase, la estás colocando tu metodología. Si de repente le dices al alumno que observe la naturaleza, si hay problemas, etcétera, etcétera, desde ahí ya estás teniendo una metodología. ¿Qué metodología le estás dando? A lo mejor por como estás diciendo que lo observe y al momento de observar que lo plasme en un cuaderno, probablemente sea un aprendizaje basado en problemas. O bien a lo mejor probablemente le estés dando una cuestión de la 5E. Primero como que lo estás haciendo que lo explore. Al momento de explorar, le estás diciendo claramente una de las E que hay en la metodología. Entonces, no es necesario que lo pongas así completamente, enganchar, tal, 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 explorar, tal, 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 porque pues es tu guión. Y como tal, creo que lo mejor es que te entendieras tú. Y creo que aquí explicar la metodología, pues sería como escribir un libro, ¿no? Porque literalmente tendrías que poner toda tu investigación y todo. Entonces yo digo que
La metodología se habla y implícitamente se describen las actividades, y ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿no? También se explican las normas, las dinámicas y así como los criterios de evaluación. A lo mejor aquí lo más importante sí es tenerlo como un documento aparte. Como es un contexto propio de tu institución, las normas pues son propias de tu institución, por eso no pongo nada de eso, o no ponemos nada de eso, porque pues no podemos inferir en las normas que tenga cada institución. Hay veces que los reglamentos institucionales son propios, entonces por eso lo ponemos a grandes rasgos así. Ya cuando tengas esa parte, pues a lo mejor sacas el manual que tenga tu institución, o a lo mejor haces tu reglamentos de áulico de manera aparte y lo das como lo compartes a tus alumnos. Entonces, pues ahí es como tal, estamos dando esa parte. Escuchan la presentación los estudiantes, en el encuadre, pues toman las notas, hablan y aclaran sus preguntas, y si te das cuenta, ya estuvo la respuesta a lo de arriba. Esto lo haces tú, esto es lo que esperas que el estudiante haga. Después, otra vez empiezas tú a aplicar la cuestión diagnóstica, el desarrollo de la UAC, y pues obviamente haces una sesión de repasos en caso de haber detectado alguna deficiencia, y pues los estudiantes pues evidentemente tienen que participar. Recuerda que esto es como un diálogo, ellos hacen, o más bien una metodología activa, donde ellos tienen que estar siempre activos y no solamente escuchar y escuchar y escuchar, sino también debatir, aclarar, inclusive hasta la mejor en algún momento hacer una cuestión de preguntas detonadoras, etcétera, etcétera. Y después de ahí, ahora sí, como aquí se está reflejando tu diagnóstico, tus normas y todo eso, esto fue tu semana de inducción. ¿Por qué no pones una sesión de repaso exactamente con un tema? Porque es en base a sus deficiencias y posiblemente sean muchas. Entonces a lo mejor vas a utilizar el tema más necesario para esta UAC de acuerdo a tu detección de necesidades. O puede ser que sean pocas y que tengas un grupo muy, muy bueno cognitivamente. A lo mejor entonces tu sesión de repaso pues va a ser muy general. Por eso no pones un tema. Y por eso yo creo que no tendrías por qué poner el tema, porque tendrías que primero checar cómo viene tu grupo cognitivamente para poder exactamente ver qué sesión de repaso dar. Y pues bueno, aquí la cuestión del estudiante pues ya está. Ahora sí, empieza la progresión. ¿Cuál es tu progresión? ¿Vale? ¿Cómo empieza el estudiante? Pues obviamente lo casi lo esencial siempre es preguntando o haciendo un ejemplo de lo que quieres mostrar. Aquí, por ejemplo, está hablando de un lápiz suspendido por una regla o una pelota apoyada en una mano, y a lo mejor preguntar la energía está aquí. Es un ejemplo visual, lo puedes utilizar y de ahí sacar una muy grande amplitud en cuanto a los temas. Y el alumno, pues bueno, tú esperarías que respondiera, porque si le estás preguntando es para que te responda, y posiblemente aquí empieces con una primera actividad integradora o una primera actividad de que lo coloque en su cuaderno o en su bitácora. Ahora sí, a lo mejor meterle ahí la parte de, ¿sabes qué? Esta es tu pregunta, ¿cuántas ideas se te ocurren? Y ya después de ahí, como ese fue tu introducción, aquí viene pues ya como tal cómo te introduces al tema, qué es lo que tiene que hacer el estudiante y otra vez el docente, y así terminar para desarrollar lo siguiente, donde otra vez preguntas algo. Recuerda que esto es un diálogo y la metodología activa de diálogo creo que sirve muy, muy bien, porque así haces que el alumno cada vez que le preguntes algo te responda, ¿vale? Y pues obviamente aquí sería importante que vaya subiendo de nivel en su cuestión cognitiva hasta que de repente tú le digas al alumno, ¿sabes qué? Ya expliqué muchas cosas respecto a estos conceptos. Ahora pues haz un esquema, una representación simbólica de lo que te enseñé, y quiero verlo al final porque quiero que me demuestres que sí aprendiste algo. Y al final, pues obviamente empezar con compartir, autoevaluarse y en este caso, pues obviamente hasta retroalimentar. Entonces, esto cumple con todo lo que viene siendo los conceptos necesarios para lo que es una secuencia didáctica, ¿vale? Y pues bueno, aquí también retomando un poquito, pues aquí si te das cuenta, estás dando una ponderación para lo que participó
y estás dando una ponderación para lo que hizo. Entonces ya estás haciendo todos los tipos de evaluación de manera implícita, o sea, no estás colocando, y aquí voy a evaluar tal, tal, tal. Aquí lo estás haciendo de manera implícita. Estás colocando qué vas a evaluar, cómo retroalimentas y estás colocando inclusive hasta cómo lo cuantificas. Entonces, creo yo con eso es más que suficiente para continuar con esto. Aquí están las referencias de lo que te puede ayudar y pues viene la segunda progresión y la segunda progresión pues también tiene una estructura muy similar. Ya vienen todas sus actividades. La tercera progresión también viene otra vez lo mismo. Y pues bueno, aquí como lo habíamos organizado, así hasta finalmente llegar a la quinta progresión. ¿Vale? Y si te das cuenta, pues aquí van cambiando las fechas. Esta ya es el 17 de octubre, quiere decir que aquí termina. Y pues nada más para cerrar esta explicación, al final, pues aquí se dice claramente, el docente aplica un examen de escrito individual contemplando las progresiones 1 a las 5 para verificar el aprendizaje adquirido por los estudiantes durante el primer parcial, ¿vale? Y su ponderación de esta evaluación al 30%. Entonces, pues ya con eso es más que suficiente. Vienen los anexos, si en algún momento te dicen, ¿y cómo, dónde están los formatos de evaluación? Aquí están. Tu primer formato, que es la guía de lo que es su participación. Tu segundo formato, que es las evidencias del portafolio, no, perdón, las evidencias de su participación ya por progresión. Aquí a lo mejor una breve forma de cómo se llena, creo que esto no tendrá por qué estar, pero bueno, para que se explique el por qué el 4% y cómo sacar su ponderación obtenida en el 4% de acuerdo a la calificación que se lo hayas dado en caso de que lo hayas evaluado al 10, ¿no? Entonces, relativamente eso ya dependerá mucho de tu forma de cómo le muestres al alumno que sacó su calificación o en caso de que coloques la ponderación, el alumno te diga, pero ¿por qué 3? Ah, bueno, porque estamos evaluando en en una regla de 3 donde si tuviste un 4 es porque sacaste 10 realmente. No estoy poniendo el 10 porque la participación está ponderada así y explicar esa parte, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá de su forma de transmitir lo que es la regla de 3 o la ponderación en base a qué es la calificación máxima, ¿vale? Y bueno, aquí viene ahora sí el portafolio de evidencias. ¿Cuánto vale cada actividad? El primero es un dibujo, un esquema. El segundo es otro esquema, pero ahora con fuerzas resultantes. El tercero es un reporte de ejercicios. El cuarto siguen siendo ejercicios sobre otro tema diferente. Y el quinto una infografía. Y cada uno tiene un valor del 10%. Creo que aquí, creo que no es más que evidente que se están dando nada más 5 actividades. Algunos dicen, ¿por qué tan poquitas? Pues porque, si te das cuenta, son 5 progresiones. Entonces, con estas 5 actividades es más que suficiente para el alumno, o al menos esa es nuestra percepción, para demostrar que ha aprendido durante la progresión. ¿Vale? Entonces, creo que eso es más que suficiente. Pero bueno, aquí lo dejamos a su criterio. Esto es una estandarización que estamos haciendo. Ya ustedes determinan si es buena o no, o si tiene que modificarse algo. Después de aquí, pues viene la rúbrica de la primera actividad. ¿Cuál era la primera actividad? Un dibujo, un esquema. Ah, bueno, pues aquí te está dando esa cuestión del dibujo. ¿Cómo es el esquema? ¿Qué se califica? El reporte. ¿Cómo se califica? Los ejercicios. ¿Cómo se califica? Y la rúbrica para que con esto un directivo no te diga, ok, tú me dices que vale el 10%, pero ¿qué estás evaluando aquí si solamente le estás poniendo su calificación? Bueno, aquí está su rúbrica, le estoy evaluando su claridad, su organización, su correspondencia y su uso de los elementos simbólicos. Hablando de la cuestión de que es una representación de esquema. Y los esquemas muchas veces llevan pues cuestiones importantes sobre cómo se clasifican, hasta inclusive con figuritas y colores y todo eso, ¿no? Eso es relativamente a lo que ellos ya tienen que ir aprendiendo en conforme van desarrollando sus diferentes formas de plasmar información. Este esquema identifican los vectores de fuerza, los conceptos, la organización del esquema visual, interpretan muy bien la cuestión física. Entonces son parte de lo que estás evaluando.
Entonces aquí ya también otro criterio que tampoco podrían ya cuestionarte es que no estás reflejando las rúbricas de evaluación. Entonces, con esto yo creo que es más, nada más que completa esta parte y esto es solamente el primer parcial. Segundo parcial pues es idéntico, tercero igual, cuarto, perdón, y tercer parcial igual. Nada más cambian los contenidos. De hecho, como es algo estandarizado, también sería importante mencionar, estos anexos casi por lo regular pareciera que es lo mismo, tienen la misma estructura. Sin embargo, por el simple hecho de cambiar el título de la actividad, pues obviamente cambia la forma de evaluar, o más bien las características que vas a evaluar. Entonces, a lo mejor aquí dice aprendizajes previos sobre la relación entre energía y fuerzas, pero ya en el siguiente a lo mejor es aprendizajes previos sobre qué es un campo electromagnético. Entonces ya cambió. Sí estás evaluando por participación, pero ya estás haciendo otro tipo de participación para que no se vea así como que muy, esto está siendo muy monótono, ¿no? La monotonía es hacer lo mismo y hacer lo mismo sería que yo le vuelva a preguntar sobre energía y fuerzas. Eso sí sería monotonía, más no porque le pregunte sobre energía y fuerzas y ahora le vuelvo a preguntar, pero ahora sobre electromagnetismo, estoy haciendo las cosas monótonas, ¿no? Es algo, incluso hasta la forma, aquí no estoy diciendo la forma, tal vez esto se lo enseñaste, pero se lo preguntaste directamente, esto a lo mejor con unas tarjetas, esto a lo mejor fue con una cuestión de juego y esto a lo mejor fue con una cuestión de un ejercicio. Entonces, aquí no reflejas nada más que el producto o la guía de observación que estás generando, ¿vale? Y pues con esto prácticamente se cierran los avances que se tienen en cuanto a la planeación. Este es un ejemplo. Aquí pues obviamente no estamos colocando todos porque pues evidentemente no nos daría tiempo, ¿no? Porque si ya vieron ustedes hay muchísima información que colocar, pero pues ese es un ejemplo de creo que si no me recuerdo, casi 70 planeaciones que estamos diseñando. Evidentemente pues es un trabajo muy amplio y pues así es, digamos que ese es el producto que nosotros elaboramos para ustedes y creo yo que hasta cierto punto les ha servido mucho porque por eso estamos creciendo y en algunos momentos hasta poco a poco nos están promocionando ustedes mismos cuando de repente lo comparten con sus compañeros y pues por eso creo que el lema lo han escuchado muy claramente en lo que nosotros subimos a redes sociales, donde estamos simplificando las cuestiones administrativas y estamos tratando de que tú te dediques a enseñar y hagas y potencialices esa parte. O sea, simplificamos tu tiempo, pero potencializamos tu enseñanza. De tal manera que eh, la cuestión administrativa, que así se le considera la planeación, te sirva para que después tú digas, ah, me baso en esto o modifico a lo mejor muy poco en esto, no sé, cualquier comentario, ¿no? Y con esta explicación, la intención es de que puedas defender lo que bien realizaste, ¿vale? Entonces, para ir terminando, obviamente también sería cuestión de, nada más esto sería muy informativo. Evidentemente hay, o verán ustedes que pues están los programas de bachillerato tecnológico y pues bueno, ahí también tiene su propio formato. Todas esas carreras son las que tenemos nosotros que en algún momento realizar. No, no a todas nos dedicamos porque esas como son propias del bachillerato tecnológico, normalmente solamente nos dedicamos a las que nos piden, ¿no? Porque nunca nos han pedido, por ejemplo, manufactura del vestido, nunca nos han pedido, o apoyo o algo por el estilo, de puricultura tampoco, entonces hay algunas que no, pero si llegara a haber alguien interesado en esto, sin problema. Aquí cambia un poquito la forma de cómo se hace la planeación, y digo un poco porque lo estamos basando más como competencia. Digamos que este sí sigue respetando el término competencia, del cual era modelos educativos anteriores que también se colocaban en esas asignaturas. Entonces, este es un poquito diferente y aquí nada más compartirles que eh, ya están bien establecidos los productos, ¿vale? Esto es algo que, bueno, esto ya sería abundar mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más eficientes posibles en nuestra explicación. En cuanto a esta parte de lo que es los programas de estudio, por ejemplo, es de contabilidad,
este es el programa que toda bachillerato tecnológico del Estado de México, obviamente, debería de seguir, ¿vale? Pero desafortunadamente aquí hay mucha información que está un poquito eh, enredada, porque hay algunos que me han dicho pues, que no saben de esto, que no saben que existía dos tipos. Había uno que aquí en medio decía versión preliminar y pues no, no lo sabía, ¿no? Entonces aquí está como tal, el que debe de ser ya como tal y sí tienes que checar de los que tenías en la versión preliminar, cuáles son los productos que tienes en la versión ya oficial, ¿vale? Entonces ahí. Y la otra, acuérdate que te había dicho de una WAC fundamental extendida. Para la carrera de contabilidad, que es esta carrera, esa es su estructura curricular, fundamental extendida. Y si nos vamos a cómo se llama esa fundamental, aquí te dice que se llama Derecho y Sociedad. ¿Vale? E incluso una vez, un poquito adelantándonos al siguiente. En el siguiente semestre también hay otra extendida. Y la extendida aquí se llama Aplicaciones de la Administración. Entonces, estos dos nombres son únicos de esta carrera. Si en algún momento abres otra carrera, te darás cuenta que son otro tipo de UAC extendida. Y bueno, aquí están los módulos. eh, Estos son los módulos que te decíamos, compartíamos. Y en su momento, pues bueno, aquí tenemos lo que viene siendo su estructura y bueno, ya tenemos como tal toda esta parte. De hecho, también haciendo un pequeño comercial y aprovechando la gran noticia que recibimos ayer, ya somos una empresa certificada para la cuestión del conocer, ¿vale? Si eres de bachillerato tecnológico y hay maneras como tal de apoyar en esta parte y saber cómo se va a manejar, porque nosotros todavía no sabemos mucho. En las cuestiones de titulación está este de acá que dice constancia de competencias laborales cuando un organismo o empresa o institución certificada reconoce, valida las competencias profesionales adquiridas por el pasante durante su formación con base a los requerimientos de calidad exigibles por la cuestión productiva, por el sector productivo, perdón. Ah, bueno, si te das cuenta que dice cuando un organismo, empresa o institución certificada reconoce y valida competencias profesionales. Como centro de capacitación ya tenemos esa facultad, ser una empresa que está certificada y que podemos tener el proceso de reconocimiento y validez de competencias, perdón, de competencias profesionales ante el conocer. Entonces, si en algún momento te interesa saber sobre eso o conoces a alguien que le interesa saber sobre eso, nosotros ya tenemos esa facultad y podemos entrar dentro de este rubro, aunque relativamente no sabemos cómo lo van a manejar porque esta es la primera generación que se titularía bajo estos rubros, hablando de bachillerato tecnológico, ¿vale? Entonces aprovechamos ese pequeño comercial por si en algún momento conoces a alguien que tenga necesidad de saber esta parte o podamos nosotros apoyar en esto. Porque por lo regular hoy en día la mayoría se titula por memoria de trabajo. Entonces, pues yo creo que si hay manera de ayudar y apoyar en esto y conoces algo o alguien de eso, pues ya nada más sería cuestión de saber el proceso, porque nosotros reconocemos cómo se hace este proceso, pero no sabemos cómo lo van a avalar en la cuestión de los planteles de bachillerato tecnológico, entonces no sabemos exactamente. De hecho, ya tenemos hasta nuestra acreditación y todo como un centro de capacitación oficial ante el conocer. ¿Vale? De hecho, también estamos no solamente hacia los alumnos, también estamos orientados hacia los docentes, ¿eh? Si alguno de ustedes se quisiera certificar en cuestiones educativas y que ese certificado tenga validez curricular, sin problema podemos apoyar. Ahorita nada más tenemos el estándar de certificación de aprendizaje significativo en educación media superior y superior. Próximamente tenemos el de diseño instruccional y pues estamos buscando algunas otras más acreditaciones como son eh, para elaborar cursos, para hacer metodologías y cosas de ese tipo. Poco a poco van a saber esas actualizaciones. Entonces, para cuestión docente, si en algún momento les interesa alguna certificación de competencias laborales, ¿vale? Eh,
Lo siguiente, bueno, nada más checar esta parte, pues bueno, aquí están los módulos, pero lo que también interesa aquí, entiendan, comprendan y sobre todo sepan en su momento saber que existe esto, es que deben de cumplir con un portafolio donde ese portafolio, de acuerdo a todo lo que les estoy ahorita colocando, vienen ciertos productos, ciertos módulos y pues bueno, aquí habla de la actividad. Esa es una actividad propia de la enseñanza, del proceso, ¿no? Pero esos procesos de enseñanza-aprendizaje generan esta lista de productos. Un organizador gráfico, una realización de transferencias bancarias mediante un pago inmediato de póliza de cotejo, son procesos, un seguimiento de un proceso. Todos estos productos son los que deben de estar plasmados en un portafolio de evidencias para los de carrera técnica. Pues bueno, hay veces que esos productos se piden como un cotejo de lo que hicieron durante su carrera técnica. Digo, esto es muy propio del bachillerato tecnológico, pero pues esas son las evidencias, ¿vale? Y no las, aquí sí, a diferencia del anterior, donde nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Pídele un esquema, pídele unos ejercicios, pídele esto, aquí no te puedes salir del tema. Si tú estás dando en su módulo uno del módulo uno en contabilidad, ahora sí va a sonar medio extraño, pero quieras o no quieras, tiene que ser un organizador gráfico de los requisitos fiscales del CFDI y su lista de cotejo. A fuerzas tienes que hacer este producto. No puedes cambiarlo, no puedes modificarlo. Como, esto viene siendo como lo que pasa en las progresiones, pero aquí en los productos, ¿vale? Si en el siguiente estás siguiendo tu submódulo y ahora te toca, estás en la parte de donde le estás enseñando las transferencias bancarias al alumno, el producto tiene que ser a fuerzas un proceso de transferencia bancaria y su lista de cotejo de cómo fue ejecutado. Entonces, pues aquí viene a fuerzas lo que tienes que evaluar y la actividad que tienes que desarrollar, ¿vale? Entonces digo, y cuando digo a fuerzas, no es un criterio propio de un como empresa, sino que el programa ya te dice qué es lo que tienes que colocar y no lo puedes modificar y no lo puedes ignorar. Entonces, tengan cuidado y nada más chequen esa parte. Lo único que hace ruido aquí es de que muchos no saben que existe esto y que, pues en algunos casos, interpretarlo, ¿no? En el módulo 2 también tienen sus propios productos, todos los módulos tienen sus propios productos y sus carreras. Por ejemplo, aquí si te toca el submódulo uno del módulo 2 afuera tienes que hacer un diagrama, ¿vale? Aun cuando tú dices, bueno, puedo hacer un glosario, ok, haz un glosario porque quieres que identifique los elementos de un sistema de pólizas, pero la escuela o el sistema te va a pedir un diagrama, no un glosario. Entonces ahí es donde tienes que tener ese cuidado, ¿vale? Esto es de las carreras técnicas y bueno, relativamente también es algo que trabajamos y pues creo que no sé si me falta alguna cosa más por mostrar, pero bueno, déjenme checar la carpeta que les plasmé, si hay alguna cuestión más. Estos son los programas de estudio, ya está. Los formatos nuevos pues ya se los compartí, ahí es donde estamos sacando la información. Y los programas de estudio pues bueno, anteriores pues bueno, sería esta parte, ¿no? Ya lo tienen como tal muchos de ustedes. Creo que lo que más importa ahora sería ya, checar, me parece que está acá. Bueno, esta sería la parte de la formación emocional. Este documento es el que importante que deben de tener. ¿De dónde saca la información? Es de aquí. Así que sería importante porque luego me dicen, ¿de dónde está el programa de estudio de formación socioprofesional? Ese es el documento. Y pues aquí sí tienes que ser muy bueno en cómo organizas las cosas porque pues te lo dan todo en conjunto. Por ejemplo, el de participación y colaboración ciudadana te dan una, dos, tres, cuatro, cuatro categorías y no te dice cuál es de cuál semestre. Entonces aquí pues tú tienes que decir, ah, bueno, son cuatro categorías y solamente son 2 semestres, entonces tengo que sacar 2 categorías en un semestre y 2 categorías en el otro. Por la cuestión de progresión, yo te sugiero que respetes el orden. Primer categoría en un semestre, en conjunto con la segunda,
para que en el siguiente semestre sea la tercera y la cuarta, ¿vale? De todas formas, también nosotros apoyamos en esa área. Nada más te comparto que son por categorías, pero no te dice qué categoría corresponde a cada semestre. Sí hay directivos que se enfocan en sacar sus categorías, ahí sí lo entiendo, mientras sea contexto institucional, sin problema, pero si te lo dan a libre cátedra, pues bueno, relativamente yo creo que sería lo esencial que respetaras el orden y que ya dependiendo del número de semestres que dan en esa materia o esa formación socioemocional, pues tú lo puedes dividir, ¿vale? Entonces creo que acá está el otro. Y ya nada más terminando, aquí este es el documento último que les diría, ¿no? Vean, este documento dice reformulación del marco curricular común de la educación media superior como parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva Escuela Mexicana. Esto es donde yo les comentaba que tiene que ser a nivel federal y no estatal como ahorita se está plasmando, porque aquí habla de la nueva Escuela Mexicana y la nueva Escuela Mexicana incluso acá habla del Sistema Nacional de Bachillerato. Entonces esto debe de estar en todo o a todo lo que da, ¿no? De hecho, hasta trae los logos totalmente de la Secretaría de Educación Pública y la de Educación Media Superior y la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico. Ni siquiera trae logo del Estado de México. Entonces, por eso yo dudo que nada más sea en el Estado. Pero bueno, eh, aquí te habla de todo el contexto, de todo lo que viene siendo los tipos de evaluación y digamos que el análisis, ¿no? De hecho, por eso dice versión preliminar, porque esto nada más es una versión propia de este, de lo que se está haciendo hasta ahorita. Tal vez por eso no den información, porque a lo mejor y lo pongan en práctica posterior a. Pero, pues bueno, relativamente después de todo el análisis de este documento, se van a dar cuenta que al final vienen, ahora sí, lo que se le llama propósitos formativos del currículum fundamental por semestre. Y vean, lengua y comunicación ya no es progresión, ya su primer propósito es analiza el concepto del párrafo, así como su estructura para reconocer el papel de las oraciones en la construcción de párrafos. No dice progresión uno, nada más es propósito de formativo uno, el propósito formativo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y ya está, ahí se acabó. Solamente tiene 7 propósitos formativos. Ya no tiene, si no mal recuerdo, creo que tiene 16 progresiones en estos momentos. Ya no son 16 progresiones, ya son 7 propósitos formativos. Lo mismo pasa para la siguiente, inglés, pensamiento matemático, cultura digital y otra cuestión. Anteriormente, la primera de ciencias naturales, experimentales y tecnologías se llamaba la materia y sus interacciones. Ahora se llama invitación a la ciencia y naturaleza de la materia. Anteriormente se llamaba Humanidades uno, ahora se llama Pensamiento Filosófico y Humanidades. Y los demás pues quedan con su nombre, solamente cambia su estructura. Esto tiene primer semestre, esto tiene para segundo semestre, tiene para tercer semestre, tiene para cuarto semestre, para quinto semestre, para sexto semestre y tiene todo. E incluso al final te habla que también los ámbitos de formación socioemocional también tienen propósitos formativos. Quien da educación para la salud tiene uno, dos, tres, 4 propósitos formativos. Ya no son categorías, ya no son hasta este momento. Esto es la estructura preliminar. Entonces, de hecho, esta es la poca información que tenemos al respecto. Nada más sería cuestión ahora ver qué tanto afectaría o qué tanto modificaría el anterior e incluso cómo lo van a colocar. Si lo van a seguir haciendo como en su momento pasó con el marco curricular actual, donde empezó en primer semestre, pasó a segundo, pasó a tercero, pasó a cuarto, pasó a quinto, y ahorita, bueno, más bien ahorita está en quinto y ya finalmente el próximo año en sexto. No sé si así también vayan a hacerle con este, porque este estaría ahorita en primer semestre. Bueno, de acuerdo a la información que nos dieron. A lo mejor el siguiente año va a estar el siguiente año en el segundo semestre, luego en el ciclo tercero, otra vez cuarto, quinto y sexto, y también como que va a ir barriendo al marco curricular antiguo con el marco curricular actual. No sé si lo vayan a hacer así, o el próximo semestre digan ya de lleno. ¿Saben qué? Se modifica todo, todo lo que viene siendo segundo.
primero, segundo y tercer año. Y ya vamos a empezar a dar los propósitos formativos de lleno. Podría ser que pasara así, porque sí, efectivamente, a lo mejor eso sí podría llegar a pasar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, muy pocas materias cambian de nombre. Educación para la salud, aquí sigue siendo educación para la salud. Actividades artísticas, educación integral, tienen el mismo nombre, solamente cambiaron su estructura. Entonces, probablemente podría ser que de plano digan se cambio. Los únicos que sí se modifican son los de ciencias experimentales, que ya no se llamarían así, ahora se llamarían ciencias naturales. Y aquí viene el nombre. Ya no serían el famoso CENEI, ya sería nada más ciencias naturales, no sé si los otros sean también ciencias naturales. Este es ciencias naturales, creo que lo recuerdan el nombre, la verdad no he visto todo, pero creo que sí recuerdan el nombre. Por ejemplo, se llama el poder de la química, ¿vale? Los que den el segundo semestre, si no mal recuerdan, se llamaba conservación de la energía y en segundo semestre ahora se llama el poder de la energía. Entonces, no sé cómo lo vayan a manejar, no sé qué modificaciones tengan, entonces nos vamos a estar muy al pendiente de ello. Hasta ahorita en el Estado de México es en el primer semestre. No sé si a nivel estatal o más bien a nivel nacional todos vayan a sacar como que la prueba piloto de cómo se actualiza en los primeros semestres y ver qué funciona y qué no funciona, o lo vayan haciendo como les comento, vayan barriendo el marco curricular antiguo y le vayan metiendo lo que es el marco curricular nuevo, o de repente el siguiente año digan, ¿saben qué? A partir del siguiente semestre ya no hay más progresiones, sino en todos los semestres vamos a aplicar el de propósitos formativos del documento base. ¿Vale? O en el peor de los casos, que espero no suceda, pero si llegara a suceder, pues bueno, vamos a prevenirnos en su momento. Que el ciclo escolar, en cuanto empiece por ahí del 8 de agosto para algunos, para cuestiones de trabajo colegiados, desde ese momento digan, ¿saben qué? A partir de aquí ya no hay más progresiones. Para todos los grados se coloca el marco curricular actualizado. Y bueno, evidentemente eso, pues, en lo particular a nosotros nos va a hacer más trabajar a marchas forzadas porque pues sería como que quitar todo lo que hicimos y ahora volverlo a adaptarlo con lo nuevo, ¿vale? Pero bueno, no hay indicaciones y yo esperaría que ese sea el peor de los escenarios, pero si llega a pasar, no hay de qué preocuparse, nosotros trataremos de echarle ahora sí que un montón porque ya somos varios en la empresa para poder sacar toda esta información. De hecho, también esto le afectaría mucho a las editoriales, ¿eh? Porque si eso llegara a pasar en las editoriales, también las editoriales tendrían que trabajar a marchas forzadas para poder sacar recursos educativos, porque todos los recursos educativos que han salido hasta ahorita están basados en lo que vendría siendo el marco curricular anterior, no el nuevo. Entonces ahí tendrían que, pues sí, ver de qué manera sacar esta situación. Pero bueno, esos dos son los adelantos, ¿vale? Si llegaran a tener alguna duda, no duden en mandarnos un comentario, ya sea por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, también en la página oficial de Facebook, o incluso hasta por correo electrónico, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, ya saben que como empresa, pues ya nos estamos fortaleciendo. Ya, y también, bueno, volver a recalcar si alguno de ustedes como docentes está interesado en alguna cuestión de certificación, pues ya somos una empresa certificada por el conocer y que empezaría con los primeros procesos de certificación a partir del próximo mes. Y, y como alumnos entran en el proceso de titulación de bachillerato tecnológico por constancia de competencias laborales y la forma en cómo lo pueden adquirir es por medio de una empresa, pues también podemos contactarnos y ahí checar cómo realizar el proceso, ¿vale? Pues no me queda más que eh, pues despedirme y pues en este caso, posterior a esto, si en algún momento requieren alguna asesoría más puntual, sin problema, ya saben, contactarnos en todos nuestros medios y pues bueno, más adelante esta información la publicaremos de manera oficial en su canal de YouTube y de Facebook de la empresa para que pues todos los que no pudieran estar presentes pues puedan tener esta información. Yo sé que fue mucho tiempo lo que se explicó, pero bueno, al final de cuentas creo que sí se puntualizó en muchos términos
y sobre todo se explicó a detalle muchas de las cosas que ustedes necesitan como docentes. Y recuerden que esta empresa se diseñó en el contexto que vive un docente de educación media superior, así que por eso estamos ahí para apoyar en lo que ustedes requieran y necesiten, ¿vale? Pues que tengan un excelente receso escolar. Esto sería todo de nuestra parte y pues el que estemos en receso escolar, si alguien quiere información referente a estos contextos, pues nos manda un mensajito y sin problema le podemos apoyar, ¿vale? Nos vemos y excelente tarde.